cierto?, para aquellos que quieran convalidar su práctica profesional, es lo que nosotros hemos determinado la ruta Minagri. Esta ruta Minagri tiene varios pasos, desde cursos que están en la plataforma Chile Agrícola, días de campo, salidas pedagógicas a empresas y estos webinares, profesor. Entonces, una de las temáticas que se planteó y que se está desarrollando, ¿no es cierto?, es la agricultura, por así decirlo, de precisión. La semana pasada tuvimos otro webinar y esta semana, ¿no es cierto?, corresponde allá al último tema de lo que es el tema de agricultura de precisión. Después nos va quedando temas de riego y después los chicos, ¿no es cierto?, de algunos liceos, tanto del Maule como de O'Higgins, están desarrollando proyectos bien interesantes. Entonces se va a terminar con la presentación de ellos, ¿no es cierto?, en sus proyectos. Eso es un poco a grandes rasgos, profesor, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en esta ruta Minagri-Maule 2023. También están las dos regiones, tanto O'Higgins como Maule, ¿ya? Que es un convenio entre el Ministerio de Educación y la Seremía de Agricultura, ¿no es cierto?, es lo que se denomina la Red Futuro Técnico, que pretende potenciar la enseñanza técnico profesional con énfasis, ¿no es cierto?, en la área de agropecuaria. Es un poco el contexto, profesor. Estupendo. Dicho Muy eso, bien. Eso. que tengamos una excelente jornada y yo le voy avisando cualquier inconveniente, si se pega o cualquier cosa, profesor. Lo que hemos estado haciendo es que los chicos a través del chat van escribiendo preguntas. Una vez que termina la presentación, revisamos y le comentamos las preguntas para que ustedes las puedan responder, o en caso no hacen llegar a las preguntas y después se las hacemos llegar a través de Tania, que es la colega de O'Higgins, ¿no es cierto?, para que las puedan responder y así nosotros reenviamos la información. ¿Estamos listos? Muy bien, Gastón. Muchas gracias por la presentación. Entonces, yo por favor, ojalá, inclusive si hay dudas, me las puedan ir haciendo inmediatamente para que hacer un poquito más dinámico la presentación, porque si no, Perfecto. ¿cuánto tiempo tenemos, Gastón? Generalmente dura, ¿no es cierto?, 30 o 40 minutos, depende del tiempo que tenga usted. Y nosotros Ya, vamos monitoreando las preguntas que sí que van apareciendo en el chat y le vamos haciendo el comentario. excelente. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, agradecer mucho la invitación a hacer esta charla. Yo saludo a todos los muchachos, a los jóvenes de cuarto medio que están en esta charla, y los invito a poner un poco de atención o de interés en este tipo de herramientas, porque yo creo que están justamente diseñadas para ustedes. Es decir, probablemente en el futuro la agricultura se va a manejar de esta manera, es decir, teniendo información distinta a como se ha hecho tradicionalmente. Normalmente la agricultura se hace con mucha experiencia, los agricultores conocen mucho sus campos, sus tierras, sus árboles. Ustedes mismos también tienen que tener experiencia en su propia familias tal vez, pero lo que yo les voy a mostrar ahora es una manera un poco, digamos, distinta de ver lo mismo. Vamos a mirar los campos desde una perspectiva más informática, más computacional, por decirlo así. Y la buena noticia es que este tipo de herramientas van a estar disponibles en los teléfonos, en los computadores, en todas las partes donde en las pantallas donde uno puede observar situaciones. Entonces, yo creo que tiene una gran facilidad para ustedes, para que ustedes la comiencen a usar, ya que va a estar en su bolsillo. Ustedes van a poder, a través de esta plataforma agrícola satelital que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, está difundiendo para todo el país. Ustedes pueden visitar cualquier campo que a ustedes se les ocurra y ver el estado de desarrollo del cultivo, de las plantas, a partir de la información que nosotros estamos poniendo a disposición, ¿vale? Entonces, lo primero les voy a contar quién soy yo. Yo soy Claudio Balbontín, trabajo acá en La Serena, en el norte del país, donde tenemos grandes problemas de agua. Acá casi no llueve, este año no ha llovido nada, a diferencia de la zona más centro-sur, donde ustedes han tenido bastantes precipitaciones y es un año que podría decirse que es bueno. Nosotros acá en el norte no ha llovido más de 10 milímetros. 10 milímetros, piensen ustedes que es un valor muy bajo. 10 milímetros quiere decir
que son 10 litros de agua por metro cuadrado. Eso es lo que nos ha caído de agua a nosotros, comparado con los 200 o 300 milímetros que ha caído en la zona centro y sur de Chile. Nosotros tenemos problemas graves y por lo tanto estamos con todos estos tipos de herramientas intentando mejorar lo que se conoce como la eficiencia hídrica, que es que si se aporta riego a los cultivos, si yo pongo un riego a un cultivo, el cultivo lo aproveche de la mejor forma, porque como les digo, acá casi no tenemos agua. ¿Ok? Yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y he hecho estudios de posgrado que me han permitido mejorar un poco el uso de las técnicas que vamos a ver a continuación. Yo les puedo comentar que existe mucha investigación en recursos hídricos. Nosotros en el instituto trabajamos y publicamos normalmente estudios para mejorar la eficiencia de los cultivos. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, está bastante bien documentado en investigación, que es lo que hace el Instituto de Investigación Agropecuaria. Pero la gran ventaja que tenemos ahora es que hay mucho desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Lo que yo les comentaba, que ustedes puedan tener en su bolsillo o en un computador la posibilidad de mirar un campo, eso se llama tecnología, y eso hoy en día está muy avanzado. Entonces, juntando la tecnología, con toda la investigación que se ha hecho en el mundo en investigación en recursos hídricos, podemos configurar esto que le llaman, no sé si ustedes han escuchado hablar de la digitalización de la agricultura, que quiere decir que las decisiones se toman en base a información que nosotros podemos obtener desde fuentes públicas, pero es información, son datos duros. No es que si yo me pongo frente a un campo y digo que el cultivo está grande, puede venir otra persona con otra apreciación y me puede decir, no, no está tan grande y yo encuentro que el cultivo está mediano. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que ni él ni yo tengamos la razón? En el fondo, ocupando los números. Por eso que se llama digitalización. Entonces, el cultivo, si nosotros pensamos en una escala desde 0 para un cultivo que no ha salido a 1 cuando está muy grande, vamos a tener una escala de valores entre 0 y 1 para definir de qué tamaño está el cultivo, ¿me entienden? En el fondo ya se acaba un poco la época en que uno decía que las plantas estaban así, grandes, chicas, feas, bonitas, y pasamos a unos valores que nos va a dar, en este caso, la tecnología que, como les digo, va a ser satelital, que ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a la cantidad de riego, que es lo que yo les voy a hablar, que se puede aportar a partir de esto. ¿Por qué nosotros utilizamos la información satelital para mirar los cultivos? Porque los satélites no son de nosotros, son de la NASA o son de otras agencias como es la ESA, que es la NASA pero de Europa, y ellos ponen a disposición de nosotros satélites, imágenes de satélites gratuitas, que nosotros lo que hacemos es descargarlas y ponerlas en la plataforma satelital que les voy a mostrar a continuación. De esta manera, nosotros solo hacemos un trabajo de poner a disposición, y lo que hacemos en los centros de investigación, y que ustedes también lo pueden hacer a través de los campos que conozcan, es validar, es decir, que esta información les sirva a ustedes para tomar la decisión de regar los cultivos o de ver si el cultivo está grande o está chico, pero ya ahora en base a las imágenes satelitales. Para nosotros son muy económicos, es decir, como les digo, son gratuitos, entonces nos sale muy barato obtener estas imágenes y ponerlas en la plataforma satelital. Las imágenes satelitales cubren todo el país. Cuando pasa el satélite, casi mira a Chile entero, va dejando imágenes de Chile completo en una mañana. En realidad son 2 mañanas, porque no alcanza a pillar la parte sur del país, pero si pensamos en la parte donde están ustedes, en un día, en una mañana, en unos pocos minutos de la mañana, que es lo que se demora en pasar el satélite sobre el lugar donde ustedes están, ya tienen la información del cultivo. La buena noticia es que pasan una vez a la semana. Tenemos una imagen de satélite una vez a la semana, lo que es tremendo, porque si ustedes piensan, nunca uno va al campo al que está trabajando con tanta frecuencia o tan regularmente.
Uno, por lo menos a mí me pasa que como veo tantos campos, visitar un campo puedo ir a visitarlo una vez al mes o algo así. En cambio, con el satélite puedo visitarlo de manera virtual, podríamos decir, una vez a la semana. Entonces esto es fantástico y me ahorra muchísimo tiempo y consumo de gasolina, de benzina, de camioneta, de ir al sitio, de ir a ver las cosas, porque el satélite me está contando cómo está el cultivo. Están calibrados, es decir, la información que me entrega el satélite es una información que es útil para mirar el cultivo y definir y tomar decisiones en cuanto a lo que yo voy a hacer con el cultivo. Como les decía, es cuantitativo. Esa palabra significa que son números, no son palabras como que está bueno, regular o malo, sino que son números que yo voy a utilizar después para hacer una pequeña multiplicación y estimar las necesidades de riego en mi caso. Igual les comento que en mi caso yo los utilizo para ver el riego, pero estas mismas imágenes pueden ser utilizadas para otros fines, como puede ser fertilización de los cultivos, también se puede utilizar para sanidad de los cultivos, y hay un término que también se los voy a mostrar más adelante que se llama variabilidad del cultivo, es decir, las zonas donde el cultivo está grande o está chico, porque eso no es fácil de ver cuando uno camina entre los cultivos, es decir, uno puede ir caminando, mirando y efectivamente va a haber zonas donde el cultivo está más pequeño o tiene diferencias de desarrollo con el resto del cultivo y eso con el satélite se hace mucho más fácil porque me muestra ese tipo de diferencias. Como les decía, tiene un paso, pasa una vez a la semana, eso se llama temporal. Resolución temporal quiere decir cada cuántos días yo voy a tener una información y en este caso es una vez a la semana. Y hay otro término también que les comento que se llama resolución espacial, que quiere decir cuál es el tamaño del píxel, de qué tamaño es la unidad más pequeñita que yo puedo mirar en campo, y en este caso son 10 metros por 10 metros. Así como cuando ustedes con el celular ven muy bien detallado una imagen que saquen cuando hacen una foto, ese píxel puede tener tamaño de milímetros, muy pequeñito, ¿no es cierto? Porque no se ven los píxeles. En el caso del satélite, estos son 10 metros por 10 metros. Ese es el cuadrado de este píxel, que es la unidad más pequeña. ¿Vale? En este momento, la plataforma satelital de Chile, PLAS, se conoce, la tenemos en cobertura desde el norte de Chile, desde Copiapó hasta Chiloé. Toda esa franja que ustedes están viendo ahí en el mapa de Chile a la izquierda está cubierto en este momento con imágenes satelitales a partir de la plataforma satelital. Solo nos falta la parte norte, Antofagasta y Arica, donde en realidad la agricultura en Antofagasta principalmente es muy menor, ustedes conocen que hay una zona muy árida, y en la zona sur también no está cubierta porque es difícil tener imágenes limpias, libres de nubes. Ese es otro concepto que también puede ser un tema que les tengo que detallar. No, hay muchas nubes y las imágenes cuando hay nubes no son buenas. Nosotros no podemos estimar el nivel de desarrollo del cultivo con esta tecnología, con este tipo de satélites, con el índice de vegetación que utilizamos, con nublados. Así que en el sur se nos hace difícil, pero fíjense ustedes que esa franja que estamos mostrando ahí desde Copiapó hasta Chiloé es aproximadamente el 80% de la agricultura de riego o la agricultura se desarrolla en esa parte, así que tenemos una muy buena cobertura con la plataforma satelital. Este tipo de tecnología sirve para todos los cultivos porque todos hacen lo mismo, que es recibir la radiación solar. Eso yo se los comento como detalle, que en el fondo eso es lo que estamos haciendo con los satélites. Estamos mirando cómo la vegetación que está en tierra está absorbiendo la radiación solar. El sol ilumina todo y entonces los distintos cuerpos, los distintos objetos en la tierra absorben esta radiación de manera diferente. En algunos casos la absorben mucho y específicamente en las partes que le son útiles. En el caso de la vegetación, ustedes conocen el término fotosíntesis. La fotosíntesis ocurre
porque las plantas son capaces de absorber la energía de la radiación solar, justamente en algunos sectores de la radiación solar, no en toda, pero en la parte de lo que se conoce como radiación visible, es lo que más absorbe la vegetación y por lo tanto si nosotros estimamos cuánta radiación está siendo absorbida por el cultivo, vamos a saber la cantidad de hojas que hay de ese cultivo en tierra. Ese es el resumen de lo que nosotros hacemos. Vemos cómo los cultivos absorben la radiación solar. Arriba, fíjense, hay una curvita, se los voy a marcar acá. Esta curva que ustedes están viendo acá corresponde a, estos son los meses del año, octubre, diciembre, abril, es decir, estos son los meses del año, y acá está la fuerza con que se absorbe la radiación solar por parte de la vegetación. Entonces, claramente ustedes pueden ver en esta curva cómo cada puntito de esto corresponde a una imagen de satélite, cómo va cambiando la respuesta de la imagen de satélite en la medida que se desarrolla el cultivo. Esto es una curva típica de un uva de mesa. Acá abajo podemos ver una de las habas, fíjense, habas, cómo se desarrolla, es cortita la curva, a diferencia de la curva de la uva de mesa que brota en octubre, septiembre, octubre, se mantiene alto y cae. En el caso de las habas, es una curva que brota, rápidamente crece y ya es cosechada. Estos se llaman cultivos anuales. Puede ser la papa, puede ser los tomates, pueden ser las habas, puede ser cualquier cultivo que tiene un ciclo de desarrollo muy cortito y que rápidamente expresa sus valores máximos y ya después nosotros lo cosechamos. Ven cómo son claramente diferentes las curvas de un frutal, uva de mesa, versus un cultivo anual. Por otra parte, tenemos, fíjense en esta otra curvita, es igual, los meses del año, los valores del nivel de desarrollo. Fíjense que es una curva casi plana, es decir, no varía mucho y eso ocurre en qué tipo de cultivo. En los que no pierden la hoja, los que se conocen como perennes. Aquí están los cítricos, aquí están los olivos, aquí están los paltos. Fíjense que la curva es completamente plana. Entonces tenemos curvas grandes, largas, en el caso de los frutales, podría ser uva de mesa, uva de vino, podrían ser manzanos, podrían ser cerezos, todos van a tener una curva similar. Tenemos los cultivos anuales, en los cuales la curvita es chiquitita y se desarrolla rápidamente, y tenemos las curvas que son planas, que corresponden a cultivos frutales que no pierden la hoja. Acá he puesto también un ejemplo de una curvita de papa, también una curva cortita, con la misma forma, pero más chiquitita en el tiempo. Nosotros en la plataforma satelital, que es lo que ustedes ya están viendo acá, este es un sitio web, es una página de internet en el cual uno se mete y hace una búsqueda de algún lugar en específico que quiera consultar. Entonces, en esta parte tienen exactamente las mismas menús que tienen cualquier buscador de Google, ¿no es cierto? Ustedes siempre buscan en Google algún lugar y les sale un mapa, Google Map, y les va a salir esto. Bueno, esto funciona exactamente igual. Entonces ya, y también tiene las otras bases que corresponden a las que ustedes tienen también cuando hacen búsquedas en GPS, exactamente la misma, que se llaman mapas de carreteras, que también nos puede servir cuando uno está buscando algún campo, guiarse por las carreteras que están aquí dibujadas en este tipo de mapas. Una vez que hemos encontrado, miren, yo he puesto acá Copiapó, por hacer por ponérselos de ejemplo, podríamos poner aquí Rancagua, podríamos poner cualquier lugar, Talca, Maule, Chiloé, La Serena, lo que queramos, y nos va a llevar al lugar que estamos buscando. Entonces nosotros después ya con esto, como les decía, con este mapita de carreteras, podemos ir acercándonos al sitio y finalmente llegamos a una parcela que va a ser nuestra parcela de interés, que podría ser cualquiera en cualquier lugar de Chile, como les he comentado. Entonces aquí vamos a tener la posibilidad de seleccionar una capa, en este caso es un índice de vegetación, que es importante que ustedes vayan familiarizándose con esta palabra, se llama índice de vegetación, que es el que nos va a permitir mirar la vegetación, lo que está pasando con ella. Se llama NDVI, ¿ok? Para que ustedes lo sepan. Entonces, a partir de esta información, yo puedo hacer una consulta, por ejemplo, me pongo dentro de este campito y hago un clic con el mouse, ¿no es cierto? Un clic y me va a permitir, fíjense, va a aparecer
la curva que tuvo el desarrollo de ese cultivo. En la parte de abajo, ustedes pueden ver los meses del año, y en la parte de acá de la izquierda, en el eje de las Y, van a ver el índice de vegetación que yo les he comentado, que tiene esta forma, una forma que es bastante lógica, que es una parte baja en el invierno, cuando el cultivo no ha brotado, no ha salido, luego cómo va creciendo, va desarrollando la vegetación y finalmente llega a sus valores máximos, que se conoce como el plató de la curva, y aquí se queda y luego pum, cae de nuevo porque ya maduró la planta, maduraron los frutos y la planta empieza a cenecer. ¿Ok? Entonces tenemos una zona gráfica en nuestra curvita y tenemos los valores reales de eso, que son los que, con los que después vamos a trabajar nosotros para estimar cosas. Podemos hacer una consulta en este punto, pero podemos tener dudas y consultar cómo está el cultivo en esta otra parte. Entonces yo puedo hacer uno que se conoce como multiconsulta y me van a salir las dos curvitas del nivel de desarrollo del cultivo. Una parte, esta de aquí me dio que esta curva era más alta y esta parte de acá abajo la curvita era más baja. Es decir, en esta parte el cultivo tiene un menor nivel de desarrollo que en esta parte de arriba. Se dan cuenta como ya no es una cosa apreciación de nuestro ojo, sino que es más bien una apreciación directa de lo que me dice el índice de vegetación del satélite. Entonces, fíjense, mira, este es interesante también. Voy a pasar de esta imagen, que es la consulta, voy a pasar a una imagen en que se colorea con una paleta de colores los valores del índice de vegetación, donde podemos ver ya la zona que vemos que está más grande el cultivo y la zona donde el cultivo está más bajo. ¿Se fijan cómo los colores nos permiten identificar ya distintas zonas dentro del cultivo? Esto es lo que yo les decía, que se conoce como variabilidad espacial. Variabilidad espacial, es decir, podemos definir zonas donde el cultivo está más grande y probablemente aquí saquemos mejor cultivo, mejor cosecha, de zonas donde el cultivo tiene un desarrollo más pequeño y por lo tanto el rendimiento puede que sea menor. ¿Para qué me sirve esta información? Que yo como agricultor o como asesor o como técnico de campo tengo que llevar que todo el campo esté en la mejor condición. Por lo tanto, algo estoy haciendo mal acá o algo tengo que mejorar acá para llegar a esta condición. Muchas veces los suelos de las parcelas tienen distintos tipos de suelo, distinto a lo que se conoce como textura. Y puede ser que en esta zona la textura del suelo sea más franca y pueda tener mejor capacidad de retención de humedad y por lo tanto yo lo tengo que regar de una manera y esta otra parte puede que sea más arenosa y lo esté regando con la misma frecuencia que esta otra parte y esté cometiendo un error. Por lo tanto, yo puedo tomar unas nuevas decisiones en esta otra parte, de a lo mejor regar más frecuentemente o menos frecuentemente, va a depender de lo que esté pasando en el sitio, pero ya tengo por lo menos la información de qué es lo que pasa en distintos lugares de la parcela para tomar decisiones. Esto yo les digo que se conoce hoy en día como agricultura de precisión. Eso ustedes yo creo que han escuchado hablar de ese concepto, agricultura de precisión, y es justamente tener mayor cantidad de información en campo que nos permitan ser más precisos al momento de aportar el riego o aportar el fertilizante o aportar una solución sanitaria. Es decir, a partir de esta información podemos tener esas decisiones. ¿Hay alguna consulta? ¿Escuché algo por ahí? Sí, yo profesor, una consulta, ya que está mostrando, ¿no es cierto?, estas tonalidades que tienen que ver con las distintas variabilidad, ¿no es cierto?, que está teniendo el cultivo. Estos colores o mosaicos, por así decirlo, ¿lo va haciendo la misma plataforma? Exacto. La plataforma, yo lo que he hecho es cargar justamente la capa de colores, que es una capa que definen rangos. Si usted se fija, son rangos de colores. Por ejemplo, en esta parte que está naranja, el rango de colores va, ¿Ya? el índice de vegetación va entre 0,76 y 0,82. En cambio, en esta otra Ya. zona, el rango va entre 0,66 y 0,75. Lo que quiero decir es que se han hecho rangos de manera que nosotros lo veamos visualmente y podamos identificar estas zonas distintas. Pero en realidad, fíjense que aquí, que acá está la parte numérica, acá están los números reales de cada píxel que yo he consultado. La paleta de colores nos permite identificar que es una facilidad para ver lo de la variabilidad espacial y los valores absolutos nos van a permitir calcular el riego real de ese punto. ¿Se entiende? Muy claro, gracias, profesor.
Siguiendo con en este mismo ejercicio, fíjense, puesto aquí en esta curvita, cómo se desarrolla un cultivo de papas. Acá están los meses del año, acá está de nuevo el índice de vegetación, es decir, el nivel de desarrollo del cultivo, y se fijan cómo va pasando. Esta es una imagen cuando yo hice la consulta el 18 de noviembre, el cultivo estaba recién emergido, con poca fuerza, y se ve de esta manera, con esta paleta de colores que hemos mostrado, que aquí también está representada. Luego, el 23 de noviembre, unos días después, ya se empiezan a ver diferencias, sigue creciendo el cultivo, va creciendo muy fuertemente de acuerdo a nuestra curva, ya se ven cositas distintas. Luego, el 9 de diciembre, que ya tenemos una cobertura bastante alta, fíjense que ya se ve todo rojo, es decir, está en el rango de valores máximos del índice de vegetación. Ahí está el cultivo, colores rojos, estamos en esta parte de la curva, en la parte alta de la curva. Y finalmente el 20 de diciembre ya miren, aquí ya ha florecido las papas, ya nos acercamos, seguimos avanzando, bajó un poquitito el valor, el color, fíjense que ya pasó, volvió del rojo al naranja, es decir, el cultivo cuando empieza a florecer ya empieza a disminuir un poquito el área foliar, la cantidad de hojas que tiene, y estamos en esta parte de la curva. Y luego después de esto pasaron unos días y ya cosechamos, y el cultivo finalmente se deja de regar, ese es el manejo habitual del cultivo, se deja regar y cae los valores del índice de vegetación y ya se hizo la cosecha. Esto que yo le he descrito aquí ocurre en todos los cultivos. Fíjense, aquí estamos viendo en este detalle la curvita para las lechugas, lo mismo. La curvita para las papas que acabamos de ver, perfecto. Para las vides, estas vides para hacer vino, que hay muchas en la zona centro-sur de Chile, fíjense que es una curvita más bajita, distinta porque tienen bastante distancia entre las hileras, la curva no es tan grande, tan alta como es en un cultivo que cubre completamente el suelo, como por ejemplo acá abajo ustedes pueden ver la misma vid, pero en parrón. Acá en uva de mesa se utiliza este sistema de conducción de parrón, y por lo tanto la curva también es más alta porque cubre totalmente el suelo y luego la senescencia. Y acá podemos ver un cultivo frutal en mandarinos, que la curvita también es más estable porque no pierden la hoja, y claramente se ve cómo va pasando el tiempo, los años, estos son años de temporada, y podemos ver cómo va creciendo la curva, siempre sin caídas totales porque no pierde la hoja, pero cómo va aumentando en el tiempo, ¿vale? Ahora yo les voy a explicar por qué el índice de vegetación nos permite estimar el índice de vegetación, que es lo que estamos viendo en esta curvita. Cada uno de estos puntitos corresponde a lo que se conoce como el índice de vegetación, que la definición es, en el fondo, es un índice que nos permite ver el nivel de desarrollo del cultivo. ¿Y cuál es la relación que tiene? ¿Por qué nos sirve? Porque el índice de vegetación, que se conoce como NDVI, está muy relacionado con el LAI, que es el índice de área foliar. El índice de área foliar, jóvenes, corresponde a la cantidad de hojas que tiene un cultivo desplegados en un sitio en base a los metros asignados. Se habla de que son metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo. Y este valor, por lo tanto, puede ir más arriba, más allá de 1, empieza en 0 cuando no tiene nada, y puede llegar a valores inclusive hasta de 6. De 6 podemos tener 6 metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de sitio asignado a cada uno de los árboles. Metros cuadrados por metro cuadrado de suelo. Y fíjense que la relación entre el índice de vegetación y el índice de área foliar es lo que se conoce como lineal. Tenemos una relación directa entre la cantidad de vegetación desarrollada o desplegada por el cultivo en el suelo con el índice de vegetación. Entonces, si yo tengo los valores del índice de vegetación que me entrega el satélite, voy a tener directamente la cantidad de hojas que yo voy a tener en el cultivo. Y si sé cuántas hojas tiene el cultivo, voy a saber cuánto puede el cultivo transpirar. Porque recuerden ustedes que las plantas son regadas, nosotros les aportamos riego porque ellas van a transpirar, van a botar agua, van a entregar agua de su interior a la atmósfera. Igual como cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿no es cierto? Cuando transpiramos, cuando hace calor y hacemos alguna actividad física y empezamos a sudar, a transpirar, lo que está pasando es que desde nuestro cuerpo estamos entregando agua al ambiente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque de esa manera nos refrescamos. La transpiración de las personas es un método para no calentarnos en exceso. Si uno hace un ejercicio y no transpirara, nos calentaríamos, el cuerpo se nos calentaría. Las plantas lo mismo.
Cuando hace calor, transpiran, botan agua al ambiente de manera de lo que se conoce como disipar, entregar energía al ambiente de manera de mantenerse en una temperatura más fresquita y en confort. Entonces, por eso les digo que si nosotros tenemos información de cuántas hojas tenemos en un cultivo, vamos a saber qué capacidad tiene la planta para entregar agua al ambiente, que se conoce como transpiración. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esto en el tiempo? Bueno, nuestra imagen va a estar cada vez cubierta. Fíjense, esto es una miradita de unas papas, por ejemplo, pónganse ustedes que la estamos mirando que están recién brotadas acá en este conjunto de píxeles que les hablaba yo, y en la medida que se va desarrollando van cubriendo más esta malla de píxeles. Entonces cada vez la señal que nos va entregando es cada vez más fuerte en cuanto al desarrollo de las plantas. ¿Okay? Así va ocurriendo en el tiempo. Miren, aquí ya para ser más didáctico, está de nuevo los meses del año en la parte baja y acá a la izquierda el índice de vegetación. Entonces, cuando la planta tiene recién un cogollito ahí recién brotado, en este caso de vid, de uva de mesa, el valor del índice de vegetación es pequeñito y en la medida que se va desarrollando, va aumentando los valores del índice de vegetación y aquí tenemos más vegetación, lo mismo que les comentaba de la papa, en este caso para la uva de mesa, que es lo mismo, aquí ocurre la madurez de la fruta y luego la cosecha y la senescencia. Esta gráfica se las pongo porque definitivamente esto es como lo que mejor resume cómo nosotros vamos siguiendo el nivel de desarrollo cada vez que tenemos una imagen de satélite, cómo se va desarrollando. Esto corresponde a uva de mesa en la localidad del Valle de El Elqui. Bueno, entonces ahora yo les tengo que hablar cómo nosotros a partir de esta información calculamos cuánto transpira el cultivo, por lo tanto cuánto riego le tengo que aportar yo al cultivo. Para eso utilizamos esta fórmula que se ve aquí, es una fórmula muy simple que está resumida con estas letras. Esto quiere decir que el valor de la evapotranspiración, que así se conoce la transpiración de los cultivos, se conoce como evapotranspiración de los cultivos, evapotranspiración y la C para cultivo, es igual a un coeficiente de cultivo que va a ser nuestro índice de vegetación que obtenemos del satélite. El coeficiente de cultivo es la capacidad que tiene un cultivo para transpirar, multiplicado por la demanda del ambiente. Es decir, esto se conoce como evapotranspiración, pero ahora de referencia o del ambiente que se conoce como ETO o ET0. ¿Ok? Este valor es el valor, si un día hace calor, ustedes van a transpirar más que un día que hace frío, ¿no es cierto? Entonces nosotros, a partir de los valores de las condiciones del ambiente, vamos a saber cuánto es lo que se conoce como demanda ambiental. La demanda del ambiente con esta cantidad de hojas que yo les decía que estamos estimando con nuestros satélites. ¿Cómo obtenemos la demanda ambiental? Con estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas están distribuidas a lo largo del país. Una de las redes de estaciones meteorológicas es Agrometeorología de INEA, donde ustedes pueden consultar la cantidad de calor que hizo en un momento dado y obtener este valor. Ustedes no tienen que calcular este valor ya está calculado, solo tenemos que consultarlo. Y la otra parte, como les decía, del coeficiente de cultivo, el nivel de desarrollo de la planta, lo vamos a ver con el satélite tal como lo hemos estado mirando todo este rato. Así vamos a obtener la evapotranspiración. Las unidades de esta fórmula, las unidades van a estar dadas por el valor de la evapotranspiración, que son milímetros al día. Por ejemplo, ustedes cuando escuchan que va a llover, o perdón, que ha llovido y que cayeron 20 milímetros, ¿qué quiere decir eso? Cayeron 20 litros por metro cuadrado. Si fueron 100 milímetros de una lluvia, quiere decir 100 litros por metro cuadrado. En realidad, esa es la traducción correcta de lo que uno lee o escucha en las noticias, de los milímetros que llovieron. Quieren decir litros por metro cuadrado. La relación es directa. Si dicen que llovieron 10 litros, 10 milímetros, van a ser 10 litros por metro cuadrado. Eso quiero que lo tengan claro. Y el coeficiente de cultivo es un valor que no tiene unidades, es lo que se conoce como adimensional. Entonces nuestro resultado de esta fórmula van a ser milímetros por metro cuadrado o litros por metro cuadrado que yo voy a tener que poner a través del riego. Es así
de simple, ¿vale? Yo me voy a saltar esta parte. Esta es la página web de agrometeorología, donde está esta parte que se llama evapotranspiración de referencia, que como yo les decía, entonces uno puede hacer una consulta de cualquier estación a lo largo de Chile y obtener los valores de la ETO. Como les digo, no es necesario que ustedes lo calculen, ya está dado en la página web. Entonces, para mostrarle así muy resumido cómo se calculan las necesidades de riego de un equipo, de un cultivo, aquí está la formulita que yo les decía. Entonces, el consumo hídrico de este cultivo va a ser igual la evapotranspiración de cultivo, lo primero, el valor del coeficiente de cultivo que ya está en la plataforma satelital. Pónganse, miren, esta gráfica que está acá a la derecha es un ejercicio, vamos a suponer que estamos en diciembre de cualquier año, que tenemos un cultivo de cualquier frutal y que en este momento que nosotros hemos ido al computador y hemos hecho la consulta, me dice que el valor del coeficiente de cultivo es 1,2. Yo hago clic, pum, y me dice 1,2. Perfecto, pongo acá 1,2, que corresponde al coeficiente de cultivo. Luego voy a las estaciones meteorológicas y hago la consulta y me dice que durante la semana se evapotranspiraron de referencia 40 milímetros, que yo, como les decía, tiene las mismas unidades de la lluvia, pero que corresponde a la demanda del ambiente. 40 milímetros multiplicados por 1,2 me da 48 milímetros a la semana. Entonces yo ya sé cuánta evapotranspiración hizo ese cultivo de acuerdo a los valores del nivel de desarrollo y los valores de la demanda ambiental. Fueron 48 milímetros. Por lo tanto, ya tengo el valor. Ahora necesito saber de mi equipo de riego que tengo disponible, por ejemplo, en este caso ustedes están viendo una cinta de riego, necesito saber cuánta agua por metro cuadrado bota mi equipo de riego, porque estas unidades que están aquí, los 48 milímetros a la semana, también están en metro cuadrado, entonces yo necesito saber cuánto bota mi equipo. Eso yo creo que también ustedes lo tienen que saber, es decir, en las clases de riego les tienen que haber hablado de la precipitación de los equipos y cómo se calcula, cuánta agua entrega un equipo de riego, por goteo en este caso, y vamos a suponer, por ejemplo, que ese equipo bota 2 milímetros a la hora por metro cuadrado, a partir de un gotero de 4 litros hora que están distanciados a medio metro y que hay una línea por cada uno de los árboles, es un ejemplo. La precipitación de ese equipo fueron 2 milímetros a la hora. Por lo tanto, si yo tengo que reponer 48 a la semana, lo divido entre los dos y me queda que tengo que poner 24 horas de riego. Yo tengo que ir a donde mi equipo de riego y poner 24 horas de riego para una semana entera. ¿Cómo divido yo lo que se conoce como frecuencia de riego? Va a depender de la textura del suelo y que las condiciones que están en el lugar. Un suelo arenoso, normalmente uno lo riega con mayor frecuencia. Un suelo arcilloso, uno lo riega con menos frecuencia. Entonces va a depender del suelo donde se esté desarrollando el cultivo. Pero ya ven, fíjense, en resumen, es una multiplicación, que aquí la tenemos, y luego una división por la precipitación del equipo para obtener las horas que yo tengo que poner en una semana. ¿Ok? También podemos trabajar con sondas de humedad en suelo que nos van viendo cómo esa agua que acabamos de calcular va quedando en el perfil del suelo, cómo se va agotando entre cada uno. Fíjense, en esta gráfica acá están los meses del año, acá está el porcentaje de agotamiento de la humedad en el suelo. Entonces aquí ponemos un riego, el riego llega a un valor máximo y luego se va agotando porque el cultivo va transpirando el agua. Entonces nosotros podemos estimar cómo cada cuántos días regamos en base a esta información de lo que nos va diciendo la sonda. Este es un complemento muy útil para ir viendo cómo está la humedad en el suelo a partir de lo que ya hemos calculado con el satélite. Entonces, les voy a hacer aquí un resumen. Nosotros podemos ver el nivel hacer un monitoreo del desarrollo del cultivo a lo largo del tiempo. Por otra parte, podemos definir zonas de manejo del campo de acuerdo a la variabilidad espacial del índice de vegetación. Y finalmente, definir las necesidades de riego de acuerdo a la formulita que yo les he mostrado, les he mostrado durante este ejercicio. ¿Ok? Nosotros estamos haciendo también talleres de capacitación, donde cada alumno puede estar en su computador y hacer este ejercicio que les he mostrado muy rápidamente yo y poder avanzar en el uso y también en el uso de la herramienta manual o que está en el dispositivo móvil del celular que nos permite hacer
exactamente lo mismo. Yo lo dejaría hasta aquí para parar un poco y ver si tienen alguna duda, alguna consulta y poder sacar dudas. Perfecto. De los que están conectados entonces, del Federico Heisen o del Liceo de Pencahue a través de don Carlos Bastía, no sé si hay alguna consulta. Profesor, una consulta mientras los chiquillos piensan ahí. Muy bien. En el caso de frutales, por ejemplo, cuando están, ¿no es cierto?, determinando estos puntos del café, de que va mostrando la curva a través del desarrollo del cultivo, ¿cómo Sí. determina solamente, ¿no es cierto?, en frutales y no en las malezas que aparecen entre las hileras, por ejemplo? ¿Se alimenta a través de alguna fórmula, un punto? ¿Cómo se hace ahí? Desconociendo No, la plataforma esta del Plaza. mire, el píxel que usted tiene, con el que está mirando, es un conjunto de frutal y maleza, exactamente como usted lo dice. Y generalmente en la parte invernal, las malezas avanzan mucho, ¿no es cierto? Como hay humedad en todo el suelo, las malezas crecen y por lo tanto se ven en el índice de vegetación. Ahí entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que yo le puedo decir es que las malezas están consumiendo agua. Entonces, si yo solamente intento de alguna medida estimar cuánto está transpirando solo el frutal, voy a estar cometiendo un error porque las malezas están consumiendo agua. Por lo tanto, están tomando esa agua de este cálculo que estoy haciendo y si yo solo considero los frutales, voy a estar subregando el frutal. Entonces, no hay que preocuparse de sacar de esta fórmula, de esta ecuación, las malezas porque las malezas efectivamente están consumiendo agua. Lo que tiene que hacer un agricultor Perfecto. es sacar esas malezas del sitio de manera que no compitan por el agua y ahí yo voy a recibir en mi imagen de satélite ya solamente el frutal. O no es necesario que el agricultor lo retire porque también nosotros hemos visto que esas malezas que están entre hileras aportan materia orgánica al suelo, pueden ser un buen complemento, se puede pasar una rana para eliminar las malezas, hay que llevar un control, pero yo creo que hay un efecto benéfico en la calidad del suelo si en algún momento tenemos algún cultivo, podríamos hablar de entre hileras. Pero cuando empieza a avanzar la temporada, y los frutales son regados por goteo, esas malezas del centro se secan solas también porque tuvieron un buen desarrollo, porque hubo un invierno que llovió, Claro, pero se empieza a quedar el agua solo en las plantas frutales y esta parte empiezan a cenecer, se empiezan a estresar y después se mueren las malezas del centro y por lo tanto la señal del satélite o lo que yo estoy ya empieza a ser más principalmente del cultivo. Así que el tema de las malezas son un tema perfecto. que debe ser considerado, debe ser controlado si el agricultor estima que es necesario. Yo pienso que puede ser un buen aporte. En algunos casos tienen problemas sanitarios porque ahí pueden haber algunas plagas, pero yo creo que pueden ser un buen aporte, inclusive pueden ser un buen aporte para enemigos naturales que pueden aportarnos en el control sanitario, pero Exacto. se van a ir secando y al final nos va a quedar la señal del cultivo y por ejemplo, en enero estoy seguro que la señal de un manzano de enero es exclusivamente la transpiración del manzano, por ejemplo. Perfecto. ¿Vale? Eso es un Profesor, poco a la... propósito de estos talleres de capacitación que muestran en las imágenes, dado que usted está y nosotros estamos acá en la zona central, ¿estos son presenciales y son solamente de allá de línea de zona norte? ¿O se pueden Mire, hacer pensando en un futuro, ¿no es cierto?, en talleres de capacitación para nuestros estudiantes ya el próximo año? ¿Se pueden realizar online o se puede solicitar un taller para que a través de línea nosotros gestionemos una visita suya por acá, pensando ya en futuro, digamos? Me parece muy Yo, bueno yo este estoy, taller. yo estoy, yo estoy Em, disponible para lo que ustedes estimen necesario, Gastón. Yo puedo hacer una charla online, así como lo hemos hecho ahora, nos metemos en la plataforma, lo miramos, qué sé yo, pero yo personalmente pienso que lo mejor es presencial. Y si ustedes, si lo programamos con tiempo, yo estoy totalmente disponible para ir a visitarlos. Si usted tiene una sala de Perfecto. cómputo, Sí, ahí, ahí usted, en el fondo es logística, pero que yo perfecto. estoy disponible y es de mi interés darle a usted charlas, por supuesto, estoy disponible. Así que usted Sí, dígame sí, cuándo y yo porque voy. pensando en que la mayoría, por ejemplo, cuando llevamos a los jóvenes a las visitas a los campos, la mayoría de los campos ya están trabajando con una serie de sensores, monitores y plataformas. Entonces los chicos se ven que dentro de la realidad laboral que se tienen que enfrentar a este tipo de cosas y es fundamental que aprendan a hacer este análisis de información, además que le da un plus distinto también. Es que es el Entonces futuro, voy a Gastón. tomar sus palabras.
Exacto, Estas son herramientas que van a ser cada día más masivas. Los chicos ya está muy bien, la columna de las cosas ya ustedes se las han dado. Entonces lo siguiente es cómo esas bases del conocimiento las llevamos a cosas más operativas, que es la tecnología la que nos está apoyando muchísimo. exacto. Entonces, yo en esas Sí, clases, esa capacitación, podemos hablar del satélite y de estas cosas, pero también podemos hablar de una sonda de humedad en suelo, podemos hablar de un data logger, cómo registra, cómo se perfecto, consultan las páginas en internet, podemos hacer una mañana muy entretenida, así que perfecto. quedo disponible. Yo me quedo con los números anotados y su correo para ya pensando en futuro, ¿no es cierto?, la programación para una nueva temporada, Ajá, pensando en que pueda venir, ¿no es cierto?, acá a la zona, vemos un liceo que tenga un laboratorio, o podemos invitar distintos representantes de estudiantes de distintos liceos de acuerdo a las provincias, para que puedan aprender a hacer esto que usted nos muestra aquí, ¿no es cierto?, estos talleres de capacitación y que empiecen a aprender a hacer esto, porque fíjese que dentro de los perfiles laborales que piden aquí, la mayoría de los campos son jóvenes que tengan ideas, ¿no es cierto?, que manejen un poco más el tema del riego. Pero no tan solo pensando, ¿no es cierto?, en las casetas de riego, que sepan programar esas cosas, sino que esto es fundamental, porque lo otro ya parte operativa solamente. exacto, exacto. Tenemos que avanzar en esos aspectos porque también con plataforma, uno de los espíritus de la plataforma satelital es lo que se conoce como la democratización de la tecnología.